Bueno, vamos a otros asuntos. Dejamos por completo el tema político porque nos vamos a meter en el que es quizás el tema más importante del país y que no lo estamos de pronto discutiendo lo suficiente. Tiene que ver con la inseguridad alimentaria, que desde mi perspectiva a quien más va a afectar es a la infancia. Y en tanto infancia es preocupación mayor o debería serla por parte del Estado. Se ha agravado la situación, 6 de cada 10 hogares, fíjense, esto es una investigación del Instituto de Estudios Peruanos, 6 de cada 10 se han quedado alguna vez sin alimentos desde que comenzó la crisis. Impresionante, ¿no? 6 de cada 10. Está con nosotros Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Ella ya ha estado antes con nosotros en el programa, pero siempre la invitamos y ella, por supuesto, acepta con mucha cordialidad venir a conversar, porque los datos y los números son cada vez más y más preocupantes. Jessica, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, tienes toda la razón. Es bastante preocupante porque estas personas o peruanos que no pueden consumir alimentos o que no consumen, significa que están en una situación de inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y esa situación lamentablemente va a seguir incrementando por la inflación ahora con la escasez de agua, etcétera. Y lamentablemente nadie toma acción real frente a esto. Quiero poner a su consideración algunos de los datos de la encuesta del IEP para conocer su opinión, decana. De acuerdo con la última encuesta nacional realizada por el IEP sobre este tema, el 57% de los ciudadanos, o sea, 6 de cada 10 por lo menos, afirma que en los últimos 3 meses se quedó sin alimentos, ¿no es cierto? Es decir, de su gasto mensual no pudo completar el mes para seguir comprando los alimentos que esa familia necesitaba. A partir de lo que ustedes conversan en el colegio, ¿no? En el colegio de nutricionistas, ¿este dato les es coherente? ¿Les parece que es un dato real? ¿Se condice con el dato de la encuesta? Sí, es un dato bastante real con lo que se ve en el territorio, porque recordemos que la canasta básica por persona ahora ha incrementado de precio, está a 415 soles. Y esto lamentablemente va a seguir empeorando. ¿Por qué? Porque la población no está teniendo acceso a alimentos frescos como las carnes, como las verduras y sobre todo la población más vulnerable. ¿A qué es lo que tiene acceso? A lo que le dona el Estado, que son alimentos o productos no perecibles, pero ¿con qué se complementa ello? Recordemos que lo que brinda el Estado, por ejemplo, las ollas comunes, es solo el 50% de las calorías que necesitaría a diario esos beneficiarios. Que es arroz, fideo, menestra. Así es. Básicamente, ¿no es cierto? El otro 50% lo debería supuestamente cubrir la misma población, pero lamentablemente no hay posibilidad de hacerlo. Y lo hemos visto en diferentes ollas comunes, en diferentes asentamientos humanos, comedores, incluso en donde lo que están consumiendo todos los días es la misma menestra o arroz, y ahora lamentablemente varias ollas comunes no están teniendo arroz, entonces al final terminan consumiendo lo poco que hay, digamos, en la olla, ¿no? De acuerdo. Entonces, entre las asociadas y los asociados al colegio, se percibe esto como un hecho real. Hay esta pérdida de poder adquisitivo y por tanto impacta en los alimentos. Sí, totalmente. Y es algo que está impactando directamente en incrementar los niveles de malnutrición, Así ¿no? es. Ya vemos que la anemia ha incrementado en este primer semestre y es algo que lamentablemente podemos visorar que a final de año va a ser mucho peor la situación, ¿no? Jessica, hemos llegado a 43.7 en anemia. Perdone que le interrumpe, pero quería dar el dato preciso. Así es, 43.6% de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia, y esto desencadena como consecuencia de que del hambre, de la inseguridad alimentaria, porque algo que siempre menciono es que la anemia no es que se contagia, no es que llega sola al niño. Así es. Se desencadena como consecuencia del no consumo de alimentos. Y recordemos algo, el hierro que se pueda brindar en sangrecita, en bofe, en suplementos, no va a lograr recorrer todo el cuerpo como se necesita en el niño si es que no consume proteínas. Y este es un dato que tampoco se considera. Y las proteínas, ¿en dónde están? Sobre todo en los alimentos de origen animal. Y si ese niño no consume pollo y le da su suplemento, por más que le des el suplemento, el alimento, lamentablemente no se va, digamos, a aprovechar ese alimento como debería, porque simplemente está en una situación de malnutrición. Es interesante que lo destaque porque ayer le voy a contar, en nuestra secuencia de análisis agrario que hicimos con Ricardo Boll, que es el asesor científico de Inativa, los datos que obtuvimos de consumo de carnes, el pollo, por supuesto, es la carne más consumida en el país, que es una buena proteína,
pero probablemente no es la mejor proteína en términos de omega 3, de tipo de grasa saludable, como si lo puede ser el pescado, o no el pescado negro, por ejemplo, Jessica. Así es, y ahí está el programa A Comer Pescado, ¿no? Que nosotros hemos insistido que se pueda potenciar, y más allá de los programas del Estado, que se puedan articular entre los pescadores artesanales y las poblaciones en esta vulnerabilidad, para que más allá de la donación haya acceso a un precio justo, sobre todo el jurel, del bonito, que se puede actualmente. Justamente hablando con pescadores artesanales nos manifestaban que había la posibilidad de generar, digamos, esa alianza, pero no ha habido ninguna autoridad que genere esa intermediación, ¿no? Nosotros particularmente, digamos, desde el colegio, desde organizaciones sociales, estamos tratando de generar esa articulación, por un lado con pescadores artesanales, con productores avícolas, pero por otro lado con también agricultores. Por supuesto, por supuesto. Me has hecho pensar, hace unos días conversé también con pescadores artesanales, y en términos de seguridad alimentaria ellos también están muy preocupados, en el sentido que antes 6 o 8 horas mar adentro y regresaban con las bodegas llenas, jurel, caballa, todo lo que encontraban en el mar. Hoy día tienen que entrar 15 días mar adentro, estar allí para tener recién la bodega llena, y de pota y perico, básicamente, porque las especies también se han impactado producto de la pesca desmesurada, ¿no? Sí, y el cambio climático. Y el cambio climático. Sí, las temperaturas, digamos, calientes alejan a algunas especies y lamentablemente merma, digamos, en el qué tipo de especies se va a tener acceso, ¿no? Pero recordemos algo, haciendo un paréntesis en términos nutricionales, la pota también tiene proteína. Ahí está. Y se podría también consumir, incluir en la alimentación diaria. Pero la pota la pescan para exportación, ¿eh? Pues su consumo interno es bien pobre, Jessica. Sí, porque no hay una concientización de la población de que este alimento también puede servir para nutrir a la población. Volvamos a los datos, si me permite, Jessica, que el tema es tan amplio que hay varias miradas. Las cifras del IEP también revelan otro dato que quería poner a su consideración. El 70% de peruanos redujo el consumo de alimentos. Es decir, hay algunos que no han podido completar la canasta básica, pero hay otros que han tenido que reducirla, comer menos, vaya, para poder llegar. Y hace 6 meses la cifra era del 66% y estamos en 70%, es decir, tenemos una curva ascendente. Yo quería preguntarte si este dato también es algo que ustedes manejan y del cual han tenido acceso a información. Sí, recordemos que hay, digamos, algunas escalas de inseguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, la población que no tiene acceso a alimentos o que deja de comer, digamos, lo que hemos visto que 6 de cada 10 peruanos, es inseguridad alimentaria grave. Grave. Niveles de hielo, más rural probablemente. Sí, grave es cuando deja de comer la persona por un día o una comida al día o duerme con hambre, etc. Así es. E inseguridad alimentaria moderada es cuando disminuyen su cantidad o calidad de alimentos. Y acá, por ejemplo, con este dato vemos que sí, lamentablemente la inseguridad alimentaria moderada también está incrementando en la población, porque también por respuesta, digamos, de lo que es la inflación, pero acá vemos que también se puede disminuir en la calidad de alimentos, no solamente en la cantidad. Y eso sí lo hemos identificado también en las zonas más vulnerables. Estamos haciendo un recojo de información en algunas ollas comunes para identificar el grado de inseguridad alimentaria del cual se tiene, pero los datos pues son bastante reveladores y ya nos avisoran que los resultados de nuestro estudio también van a ser bastante poco alentadores. Jessica, cuando la gente decide no voy a comer esto porque es muy caro, voy a comer esto otro, ¿qué es? Bueno, lo otro son algunas patas de pollo, por ejemplo, algunos huesos para que le dé sabor o le dé sustancia a la sopa que al final no termina alimentando, o incluso se prefiere al alimento que puede ser nutritivo como la menestra o etcétera, lo utilizan en una sopa. ¿Para qué? Para que termine llenando el estómago. Claro. Pero eso no significa que va a nutrir, porque al final esas lentejas se terminan diluyendo en una gran cantidad de agua y eso, como digo, puede llenar el estómago, pero no nutrir. Pero no alimenta. Hemos ido justamente a las ollas comunes, etcétera, a realizar educación alimentaria para que con el poco alimento que se tenga se haga un menú nutritivo y de alguna manera se pueda acceder a otro tipo de alimentos que puedan complementar esa preparación. Pero más allá de reemplazarlo con otros como embutidos que al final tampoco, digamos, nutren, u otros alimentos u otros productos, tiene que utilizarse lo que ya se tiene de una manera correcta para evitar, digamos, desnutrir a la población. Entonces, en términos nutricionales, los alimentos que primero dejan de consumirse son las proteínas. Sí, porque son las precio, más caras. Claro. Eso impacta directamente, ¿no? Sí, proteínas
de origen animal, porque luego las proteínas de origen vegetal, que son las menestras, se mantienen, pero porque las reciben del Estado. Y ahí también nosotros hacemos un llamado, ¿no?, de no volver a la población dependiente de ese apoyo del Estado, porque va a depender del tipo de menestra que le brindan. ¿Tiene o no aceptación esa población a esa menestra? Algunos son frijoles, otros arveja partida, etcétera. Entonces, hay una situación también ligada con las costumbres alimentarias que se tiene y para poder garantizar que la población acepte este alimento. Claro, pero ¿cómo exigirles que no dependan del Estado cuando los datos de la investigación del IEP nos dicen que en la macrozona norte, en el oriente y en la zona periurbana de Lima metropolitana, el hambre se ha instalado, Jessica? Sí, lamentablemente el hambre está presente, podemos decir, si es que en el 50% del país está la inseguridad alimentaria, un gran porcentaje de esa inseguridad alimentaria es grave y eso significa que existe hambre en nuestro país. Y en este caso, algo que, bueno, menciono, si bien es cierto, la idea es que el Estado pueda proveer estos alimentos, también debería garantizar que la misma población pueda cubrir su propia alimentación con, digamos, algún emprendimiento, etcétera, que pueda generar para tener acceso a la compra de estos alimentos. Son, digamos, dos compromisos que tenemos. Garantizar que la población no sufra de hambre, pero también garantizar que la misma población sea capaz de comprar su canasta básica. Se ha hablado mucho de la posibilidad del desarrollo de pequeños huertos en los espacios caseros que tengamos, pequeños metros cuadrados, pero donde podamos tener lechugas, tomates, zanahorias, una serie de hortalizas. ¿Te parece valioso esa decisión? Sí, de hecho nosotros ahora estamos trabajando con Pachacamac y Caraballo, la generación de huertos urbanos, por un lado, es decir, que las ollas comunes tengan huertos al costado, por ejemplo, etcétera. Pero además también potenciar los valles de Lima, hablando de Lima metropolitana, ¿no?, que el 90% de ollas comunes a nivel nacional está acá, por ejemplo. Sí, pues. Y que el Valle de Chillón y el Valle de Lurín sean potenciados, haya un espacio, por ejemplo, de recolección de alimentos para los cuales la población pueda tener acceso directo a una compra, digamos, a precio justo. Sí, la agricultura urbana es necesaria potenciar. De acuerdo. La hemos presentado también al gobierno central, a las autoridades locales para que puedan potenciar esto, pero tampoco hay respuesta y eso nos llena, digamos, de impotencia porque al final son buenas iniciativas que podrían alimentar también a la población. Jessica, algo de lo que se habla poco, pero que, por ejemplo, en Europa ha tenido gran éxito, son los bancos de alimentos, ¿cierto? Las grandes cadenas de supermercados, llega una fecha en que ya no pueden seguir vendiendo sus productos, siguen estando en buena calidad y podrían darlos a los bancos de alimentos para que estos sirvan para las personas, sobre todo de escasos recursos. Y ahí se puede encontrar cierto nivel de proteína cárnica interesante. Yo quería preguntarte si te parece un modelo valioso, un modelo interesante. También pienso en lo que desechan los restaurantes, por ejemplo, que es una inmoralidad la cantidad de comida que tiran a la basura, ¿no? Sí, la recuperación de alimentos. Justo ayer y hoy se está dando un foro nacional de recuperación de alimentos organizado por Midagri y estamos participando de porque está visibilizando qué tan importantes son los bancos de alimentos. A nivel nacional tenemos uno, digamos, que es bastante conocido, el Banco de Alimentos del Perú, pero sabemos que hay experiencias, por ejemplo, en Cajamarca, de bancos de alimentos. Hay algunas otras ONGs como Cáritas que está generando también una especie de banco de alimentos. Entonces, sí me parece interesante que se pueda potenciar esta, digamos, recuperación de alimentos, no solamente de mercados, porque actualmente existe una ley que, dicho sea de paso, no se ha reglamentado hasta el momento, de recuperación de alimentos. Qué raro, Jessica, que no se ha reglamentado. Sí, hay una ordenanza también en la Municipalidad de Lima que tampoco se ha reglamentado que promueve la recuperación de alimentos. Teniendo a EMSA o el mercado mayorista, con el cual se podría potenciar esa ordenanza, no se ha hecho, pero bueno. Cerrando ese paréntesis, mencionar que es necesario potenciar la recuperación en mercados, pero también, por ejemplo, en los mismos huertos. Hay alimentos que no necesariamente salen de los huertos y que pueden recuperarse porque son, digamos, físicamente no tan atractivos, pero que en Pachacamac los están recuperando de los grandes huertos y también de los valles que están teniendo en Lurín, en Pachacamac, para que de alguna manera puedan alimentar a la población también. Y por otro lado, de los restaurantes que tanta necesidad hace también de recuperar. Pero qué triste foto, ¿eh? Voto la comida que no luce bien. Sí. ¿Es cierto? Sí. No voto la comida porque está en mano. Voto de la huerta la que no luce bien para el mercado, para el supermercado.
Bueno, eso es inaceptable, pues. Sí, y ahora con los cambios de temperatura, por ejemplo, las mandarinas están saliendo verdes. Ajá. Y pareciera que no estuvieran maduras, que no salen y no las compran. Entonces, en el valle de Chillón, por ejemplo, los mismos productores, cuando hacemos talleres, etcétera, ponen sus mandarinas, todas están verdes, es decir, por afuera, pero por dentro están maduras, perfectas. están perfectas para consumirlas. Las granadillas también está pasando lo mismo y tratan de rematarlas, entre comillas, para que salga y de alguna manera no haya pérdida, ¿no? Pero ese alimento, si es que no se vende, se termina desechando. Otro dato de esta encuesta que quería poner a su consideración, Jessica, es que las mujeres sufren la reducción en mayor medida comparada a los hombres, la mayor ingesta de alimentos, así como las personas mayores frente a los jóvenes. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué las mujeres comerían menos? Sí, las mujeres están más expuestas a la inseguridad alimentaria y al hambre. Eso ineludiblemente se ha mencionado, hay una brecha de género también en la seguridad alimentaria y eso pasa porque, y bueno, lo hemos también investigado de alguna manera, es que las mujeres asumen un rol de protector, digamos, en la familia, ¿no? Se sacrifican, digamos. A sacrificar no solamente su alimentación, y lo vimos en pandemia, habían madres que dejaban de comer diariamente y comían de forma interdiaria para que sus niños tengan un alimento en la mesa. Pero por otro lado sacrifican su salud también. Por estar generando ese cuidado en casa a los más vulnerables, etcétera, empieza a descuidar su propia salud. Y eso también lo hemos identificado durante pandemia. Y ahí está el ejemplo de las organizaciones sociales de base de carácter temporal, ¿no? Comedores populares, vasos de leche, ollas comunes, etcétera, liderado por mujeres. Y son muchas de ellas que incluso sacrificaron sus vidas, perdieron la vida en pandemia por seguir alimentando a la población. Entonces, sí, hay una brecha de género que hay que combatir, pero por otro lado también mencionar que lamentablemente existen varias creencias también culturales en nuestro país. Yo como nutricionista tuve la oportunidad de participar de un proyecto en donde la población tenía la creencia que a las niñas no deberían darles carnes porque no ayudaban en la parcela. Era una creencia, digamos, más cultural, más ligada con que los niños carne y las niñas no. Y tuvimos que hacer educación alimentaria para que se entienda que la necesidad de proteínas es en niñas. La lógica es como el niño hace el trabajo físico, seguramente necesita más carne que la niña. Lo cual es absurdo, pues. Sí. Y ni siquiera más carne, simplemente no le incluían carne en el plato. Y eso empezó a generar una desnutrición crónica, ¿no? Y anemia también a futuro porque las niñas pues no consumían la cantidad de proteínas que necesitaban y al final tuvimos que hacer esa sensibilización y se logró grandes resultados, ¿no? Entonces eso también, romper un poco los mitos que tal persona necesita mayor cantidad de proteínas porque hace mayor actividad física, no es así. Toda la población necesita nutrientes para poder estar bien alimentado. Bueno, y finalmente mi sensación, Jessica, se la pongo también a su consideración, pero creo que lo que tenemos aquí es un reflejo de una tremenda falta de compromiso, es lo que quería decir, con el bienestar mínimo de la gente, que tiene en sus manos a los operadores políticos y a los tomadores de decisiones en este país. Creo que no entienden o todavía no han visto que nos viene un año durísimo en términos de inseguridad alimentaria y que los números podrían dispararse además. Sí, y algo que nosotros hemos visto también es que el hambre cero, la lucha contra el hambre queda en el discurso. No se ejecutan realmente acciones y muchas veces se confunde también a la lucha contra el hambre con algunos colores políticos, ¿no? Y no existen colores políticos en esta labor, digamos, para erradicar la desnutrición, anemia, etcétera. Debería realizarse un trabajo conjunto y generarse más allá de políticas que al final terminan no siendo reglamentadas, generando realmente acciones que puedan contribuir a erradicar esa problemática que va a ser mucho peor. El cambio climático ya nos dice que van a haber mayor cantidad de damnificados, pobreza, etcétera, y esto va a incrementar los niveles no solo de desnutrición y anemia, sino también de hambre que se sigue viendo sobre todo en las zonas más afectadas por el niño, ¿no? Jessica Guamán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Jessica Guamán es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y cada vez que viene pone el acento donde hay que ponerlo. No hay quienes sienten que este no es un problema. Hay quienes lo ven de lejos o sienten, ya se va a resolver cuando cambie la temperatura y el ambiente. Esto es más grave que temperatura y ambiente. Esto es un problema mucho más grande que tenemos que enfrentar. Y en nuestro país, lamentablemente, no lo estamos haciendo de forma integral.